Ya, ahora sí. Bueno, por tema administrativo, como les dije ayer, ya estaba el tema de los grupos. Entiendo que había ahí un correo que al parecer se lo enviaron a otra persona, de un grupo que estaba formado, no está registrado. Así que si hay alguien de ese grupo escuchando, la información fue rectificada y está publicada con esos cambios ahí para que puedan revisarlo. ¿Ya? Así que quedó aplicado de forma correcta. Y la idea ahora es que vamos a retomar un poquito lo que estábamos viendo ayer. ¿Se acuerdan de lo que estábamos conversando ayer? Ya, respecto a la ayudantía, más que ayudantía propiamente tal de materia, lo que van a tener es una especie de tutoría respecto a sus proyectos. Un tutor que los va a ir acompañando en el desarrollo de su proyecto y que los va a ir guiando en el fondo, ¿ya? Entonces les va a ir respondiendo, por decirlo así, temas de la asignatura, pero en el concreto de la aplicación de estos conceptos. Por ejemplo, un poco lo que estábamos viendo el día de ayer y que vamos a hablar hoy, el tema de las versiones, después vamos a hablar del tema del levantamiento, vamos a ver temas, bueno, vimos temas de cómo poder organizar el trabajo, por ejemplo, a través de forma iterativa incremental. Entonces ellos van a ir como tutoreando y asesorando en ese sentido a cada uno de los grupos. Esa es un poco la idea de la ayudantía. Entonces, más que ayudantes, es como tutor. La reunión con el cliente inicialmente estaba programada para esta semana, pero no se pudo realizar porque como los clientes son externos, entonces uno tiene que también ir ajustándose un poco a la disponibilidad de ellos, ¿ya? Así que se está trabajando en eso o sea, la idea es hacerlo en el horario de clase, entonces se está trabajando como para poder gestionar que se pueda realizar el martes o el miércoles de la próxima semana. Ya, cuando tenga esa información, igual por el aula les voy a avisar, les voy a enviar el enlace a la reunión, etcétera. ¿Mm? Pero se está trabajando en ese sentido, ¿ya? Lamentablemente no es tan eh, rápido como uno quisiera, pero se está trabajando en eso, ¿ya? Y bueno, un poco también el tema de los ambientes de trabajo, también se están gestionando el ambiente de trabajo, por eso que todavía no se le ha dado acceso porque se están gestionando el tema de las cuentas y otras cosas asociadas al respecto. Así que eso es un poquito la idea. Entonces, resumiendo un poco, la reunión con el cliente idealmente la próxima semana es lo que se espera. Acceso a los ambientes de trabajo se está trabajando, se están solicitando los accesos, ¿ya? Y eso, así que yo espero esta semana poder ya como publicarle un poco cuáles son los tutores que han tenido asignados y empezar a darles como los primeros lineamientos respecto al trabajo en grupo, cuál es su tutor, los canales de comunicación, idealmente dentro de lo próximo acceso a los ambientes de trabajo, ya definiciones más técnicas, una vez que hablemos con los clientes, vamos a tener definiciones más técnicas respecto al proyecto, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra duda? Profe, la reunión con el cliente va a ser parecido a lo del semestre pasado en análisis. Sí, exactamente como la misma dinámica. En el horario de clase vamos a invitar como al cliente, nos va a presentar un poco cuál es su dinámica del problema, del contexto, donde vamos a tener que desarrollar en el fondo el sistema y ahí ustedes van a tener la oportunidad de, bueno, tomar apuntes, pero hacer algunas preguntas dentro de los tiempos que nos queden, ¿ya? Y obviamente vamos a ir definiendo algunos mecanismos para a lo largo del semestre y tratando de comunicarnos con el cliente a medida que ustedes lo requieran. ¿Mm? Pero la dinámica, al menos de la reunión, así como inicial de partida, es similar, por no decir idéntica a la del semestre anterior o cuando los que hayan dado análisis y diseño anteriormente. ¿Mm? ¿Alguna otra duda? No. Ya. Bueno, y cualquier duda que tengan respecto al proyecto, ahí lo vamos a ir conversando a medida que vayan surgiendo. Entonces, volviendo un poco al tema de la materia, ¿se acuerdan lo que estuvimos conversando el día de ayer? ¿Alguien se acuerda por ahí? Sí, profe, el tema de las versiones y el SCM, igual que hice. Ah, claro, cierto, el tema de las versiones. Eh, ya, en la clase, como me preguntan en el chat, eh, claro, creo que se me olvidó subirla.
Así que la voy a subir hoy día junto con esta clase y voy a dejar los enlaces publicados como siempre y la lista y todo el tema. Así que ahí, claro, se me fue subir la clase ahí, ¿ya? Así que ahí yo la voy a subir cuando, bueno, terminemos, se procesa el video y todo el tema y voy a dejar los enlaces publicados como el procedimiento que hacemos siempre. Así que ahí no se preocupe, lo voy a hacer una vez terminada la clase. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hablamos ayer? Fue el tema, ¿cierto?, del versionamiento. ¿Ya? Entonces hablamos del típico final-final, bueno, en mi caso era el final-final, final 2, final este sí que sí, etcétera, que era una forma, dijimos que era buena o mala de poder guardar versiones de un trabajo. ¿A qué conclusión llegamos al respecto? ¿Era una buena manera de poder guardar las versiones de un trabajo? En realidad no era tan Eh, buena. no, porque no había como una noción de cuál era la última y qué versión eh, correspondía a cuál. ¿Cierto? Y que No era tenía, confuso. claro, era confuso. O sea, idealmente se suponía que la persona que lo hizo lo iba a entender, pero era muy fácil perderse, no teníamos noción efectivamente cuál era la última versión, no teníamos noción cuál era la anterior, no podíamos rastrear, por ejemplo, cuáles eran los cambios, etcétera. ¿Ya? Entonces había una serie de problemas. Y eso dijimos que se podían como multiplicar o podían ser un poquito más drásticos, más terribles cuando estábamos hablando en un contexto de un proceso de un software. ¿Ya? Bueno, ahí vimos dos definiciones respecto a lo que era versionar y liberar, pero lo importante es que nosotros decíamos que por la naturaleza propia de lo que es el software o lo que es el proyecto de hacer un software, este va a ir cambiando en el tiempo, ¿ya? Van a ir produciéndose cambios, ¿ya? Por algunas cosas que podían cambiar por el tema, hablamos de los requerimientos. ¿M? Si ustedes se acuerdan, cuando hablamos, por ejemplo, de las metodologías ágiles, cuando hablamos de un enfoque iterativo incremental, etcétera, los requerimientos, por ejemplo, en el mismo caso de Scrum, los requerimientos podían cambiar o se podían agregar nuevos requerimientos. Y eso también iba haciendo que ciertos artefactos y ciertas cosas con las que nosotros trabajamos fueran sufriendo cambios. La más evidente para nosotros era, por ejemplo, el tema del código. O la noción más cercana que nosotros tenemos es el tema del código. Generalmente, cuando hablamos del tema del versionamiento, yo me imagino que la gran mayoría pensó inmediatamente, por ejemplo, en GitHub, en GitLab, y lo vieron a temas de código. Pero hay otras cositas que también se van afectando, por ejemplo, temas como la planificación, por ejemplo, en documentación asociada al proyecto también puede ir cambiando a lo largo del que esté avanzando. Entonces, es como casi parte de la naturaleza propia del proceso de hacer el software, es que vamos teniendo como cambios, ¿ya? No solamente por el tema de los requerimientos, por ejemplo, por ejemplo, dice del equipo, de la organización. Un clásico es, no sé si alguno de ustedes en el día de mañana les toca trabajar, por ejemplo, en una especie de consultora o empresas por el estilo, lo más probable es que ustedes tengan un equipo de trabajo con el cual van a estar involucrados y ese equipo va a ir cambiando en el tiempo. ¿Ya? Van habiendo decisiones que va a ser, por ejemplo, de los iniciales 6 equipos de desarrollo, un miembro de equipo de desarrollo, al final van a quedar 2. ¿Ya? Eso también va a ir afectando un poco las cosas que pasan. ¿Ya? El tener varias personas trabajando en un equipo también hace que el código vaya cambiando de cierta forma. Ahora el tema es que los cambios no eran malos, ¿cierto? Dijimos que era parte de la naturaleza y de hecho, si nosotros nos remontamos al tema, por ejemplo, de la metodología ágil, un poco de la motivación era que los cambios eran como parte de la vida, por decirlo así. Y lo más probable es que fueran parte del software, de hacer un software. Fueron ocurriendo estos cambios. El tema es que el cambio nosotros tenemos que ser capaces de gestionarlo, porque si no lo gestionamos ahí vamos a empezar a tener problemas. Entonces, una cosa muy importante es que aquí se cambios descontrolados pueden crear caos, ¿ya? En el sentido de que si nosotros trabajamos, por ejemplo, de forma incremental, naturalmente el sistema va a ir sufriendo cambios. ¿Ya? Si nosotros a eso le sumamos que van a ir apareciendo nuevos requerimientos, que se van modificando requerimientos, etcétera, ¿ya? Que tenemos varias personas haciendo cambios en un mismo sistema, ¿ya? Y si lo hacemos de forma desordenada, sin control, vamos a tener problemas. ¿Ya? No vamos a saber quién cambió qué cosa, se van a empezar a pisar los cambios, quizá alguien corrigió algo y después otra persona subió una nueva versión y pisó esa corrección, si a la gente sube cosas sin terminar. Imagínate que nosotros podríamos subir cualquier cosa y pudiésemos hacer cosas que no compilan y las subimos, etcétera. Entonces, pueden haber una serie de problemas si es que nosotros no somos capaces de gestionar esos cambios. ¿Ya? Ahora, aquí dice, el control no es gratis, introduce rigidez y overhead. ¿Por qué? Porque vamos a empezar por ejemplo, al tener que nombrar las versiones. Si yo subo algún cambio, va a tener que quizá explicar un poco en qué consiste. No podemos subir cualquier cambio, no vamos a poder juntar cualquier cosa, por ejemplo, en la línea base. Vamos a tener que cumplir ciertos pasos, etcétera. Entonces, se va agregando, por decirlo así, como, como un poquito de grasa ya al proceso con tal de poder ganar un poquito de control. ¿Ya?
pero es lo que tenemos que pagar. ¿Para qué? Para no llegar a un estado de caos, ¿no? Entonces, bueno, como decíamos, está hablando de formas de trabajo. Entonces, listamos como varias cosas que podían pasar, ¿cierto? Dijimos, bueno, lo que ya hablamos, cambios de requerimiento, incidencias, back. Imagínate, nosotros entregamos el sistema, entregamos nuestra primera versión quizá a nuestro cliente, partió la marcha blanca y van a empezar los usuarios finales a utilizarlo y van a empezar a encontrar quizás problemas, incidencias, ¿ya? Tenemos que saber también nosotros diferenciar entre lo que es una incidencia que hay que corregir y lo que podría ser un cambio de requerimiento. ¿Ya? Vamos a tener que empezar como a distinguir esas cosas también. Y por ejemplo, para poder distinguir entre lo que es un error o una incidencia propiamente tal versus, por ejemplo, lo que sea un cambio de requerimiento, nosotros vamos a tener que tener en alguna parte guardado también quizás la documentación con la cual construimos el sistema. Eso también es importante, es como bueno tenerlo ahí, quizás en alguna parte guardado con los cambios que se han ido realizando en el mismo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque eso también nos va a servir como para poder tomar las decisiones el día de mañana respecto a que, o si efectivamente no construimos lo que nos pidieron y por lo tanto es un problema que tenemos que resolver o en realidad es un cambio de requerimiento que llegó en una etapa que quizás ya no se puede tomar y hay que gestionar de otra forma. Porque si una vez que un proyecto se entrega y entra en marcha blanca y hay cambios de requerimiento, esos cambios de requerimiento se tienen que pagar de alguna forma. Entonces ahí es como otra lista también del problema. Por ejemplo, cuando nosotros trabajábamos en base a algunas versiones propias, por ejemplo, si trabajamos en un framework que dejó de tener soporte, si trabajamos con un motor de base de datos que dejó de tener soporte, hay que cambiarse un motor específico, a lo mejor hay que hacer ciertas modificaciones. Ya estábamos trabajando en una nube, pasamos a otra nube, a lo mejor hay que hacer, aunque sean cambios pequeños, hay que hacerlos. ¿Ya? Como yo decía ayer, cambió la versión imagen del contenedor, entonces hay que cambiar el Dockerfile. Agregamos un nuevo contenedor al proyecto, no sé, el Docker Compose tiene que modificarse, entonces, pero a lo mejor eso trae problemas, tengo que volver a la versión anterior, entonces el Compose anterior me va a ayudar a poder devolverme sin tanto problema, entonces ahí van pasando este tipo de cosas, ¿ya? Y bueno, en el otro caso, por ejemplo, en el caso de los productos, el tema, de ejemplo, de la competencia. Bueno, sé, pues, alguien sacó el filtro de gatito, entonces la otra aplicación también va a sacar el filtro de gatito. Y eso, en el caso de los productos, a lo mejor los va moviendo también haciendo cambios. El problema, que nosotros decíamos que en hacer cambio era fácil perderse. Entonces, si ustedes se acuerdan de esta imagen, decíamos aquí, por ejemplo, sería fácil perderse en el historial de este proyecto en particular. Son pocas personas que están interviniendo, en realidad son súper poquitas. ¿Podríamos fácilmente saber más o menos qué fue lo que pasó? O al ver esa imagen como que ya se perdieron. ¿Se acuerdan? Ahí se veía como que había un match a la rama principal y después había como un problema que se arregla en el fix de arriba. ¿Cierto? Entonces como que uno, es relativamente fácil, no podríamos decir, no me pierdo, ya era fácil de entender. Pero después podríamos tener, por ejemplo, más personas trabajando, con más rama involucrada, porque hay más personas, hay más. Y aquí, en este escenario de acá, nosotros decíamos que ya era un poquito más difícil poder verlo y aquí ya era más fácil poder perderse, ¿cierto? A pesar de que teníamos una herramienta que visualmente nos iba guiando un poquito qué es lo que pasaba, igual era como fácil perderse en el historial de los cambios que iban ocurriendo, ¿cierto? Entonces, en el fondo, ¿por qué hacemos esto? Y el objetivo principal dice reducir costo y esfuerzo de hacer cambios en un sistema de software. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo hacemos de forma organizada y introducimos el caos, ese caos en qué se va a traducir, que vamos a tener que meter mucho esfuerzo en poder lograr que la cosa ande bien, ya, que el sistema, no sé, funcione, que podamos salir airiosos, vamos a gastar mucho esfuerzo, ese esfuerzo se traduce en muchas horas, con muchas personas, que hace que sale más costoso. Y si sale más costoso, no es muy bueno porque se veía que tuve que gastar más, ¿ya? Para quien tiene que gestionar ese proyecto. No le va a salir, no va a estar muy feliz si es que tiene que gastar más horas de las que pensó en un principio. Entonces, por eso es que la idea es reducir costo y esfuerzo. ¿Por qué? Porque significa que los costos del proyecto también bajan. Y es un poco lo que esperan las personas que también están detrás, no sé, gestionando el tema de las lucas de un proyecto. Apoya gestión del desarrollo de software, incrementar productividad, minimizar el riesgo. ¿Por qué minimizar el riesgo? Porque los cambios que no se gestionan son caóticos. ¿Ya? Si nosotros no tuviésemos esto, por ejemplo, y tuviésemos
sin ningún control. Si no tuviéramos, por ejemplo, la noción de ramas, si no tuviésemos la noción de juntar cambios, de traerme cambios de otros para yo seguir trabajando. ¿Ya? Y cada uno trabajar en su equipo y al final lo que hacemos, tú mándame tu RAR y yo voy a ver, tú cambiaste esta parte, así que la copio y la pego acá y después le mando mi RAR a otro y así nos vamos organizando. Eso no va a terminar bien. ¿Ya? Eso no es garantía de que terminemos bien. ¿Ya? Entonces, por eso es que gastaríamos mucho tiempo en poder lograr, no sé, poder juntar todos nuestros cambios. Si bien la herramienta no es mágica y va a ser todo solo, igual depende mucho del orden que nosotros llevemos adelante, nos van a ayudar. ¿Ya? Y los procesos que nosotros lo hacemos para llevarlo adelante también nos van a ayudar. Por eso es que dice a incrementar la productividad. ¿Ya? Quizá uno va a decir, oye, pero es como un poco raro que tener que seguir más pasos aumente la productividad porque a lo largo, en lo global, va a ayudar y sobre todo minimiza el riesgo. No lo elimina, lo minimiza. Cosas clásicas pueden ser de que alguien con los permisos que no tenga se podría, por ejemplo, poner a merchar ramas que no tienen funcionalidades terminadas. Y eso podría pasar. Al menos yo lo he visto. O alguien que tenga un permiso que no debería haber tenido quizá, se ponga a borrar ramas y le borre la rama a otra persona de trabajo. Eso también podría pasar. Entonces, eso minimiza los riesgos, no lo elimina, pero sí los minimiza. Y aquí hay una serie de ventajas que la más como destacada era cómo gestiona actualizaciones simultáneas, facilita la coordinación y permite hacer trazabilidad. ¿Ya? Eh, por ejemplo, era gestionar actualizaciones simultáneas. Por ejemplo, si se fijan, varias personas están haciendo cambios a partir quizás de una línea base o están actualizando la línea base una vez que se cumplen cierto hito. ¿Facilita la coordinación? Bueno, eso también depende un poco del equipo, pero al menos aquí claramente se puede ver que hay varias líneas de desarrollo y quizá hay distintos desarrolladores o distintos miembros del equipo que están trabajando en distintas ramas. ¿Ya? Por lo tanto, hay un tema de coordinación. A lo mejor nos podemos repartir en características, quizá alguien está trabajando en la incidencia, alguien está haciendo los fix, quizás de algo que ya está en producción, otros están cargando de los nuevos requerimientos, etcétera. ¿Ya? Nos puede ayudar a coordinar, entonces podemos ver quizás cuáles son las distintas ramas y saber qué cambios me voy trayendo de un lado para otro. Trazabilidad, lo que nosotros decíamos también. Supongamos mi sistema funciona súper bien hasta este punto de acá y después empezó a ocurrir una falla. Entonces, nosotros, mirando esto gráficamente, podríamos tener como alguna hipótesis respecto de cuándo se introdujo quizá algún problema en el código. Podríamos tener como alguna pista de que del antes estamos ok al antes que ocurrió una falla, un después, perdón. Visualmente tendríamos una pista, ¿cierto? ¿O no? No tendríamos pista. ¿Tendríamos pistas visualmente? ¿Qué creen ustedes? ¿Se acuerdan de lo que hablamos ayer? ¿Cierto? Nosotros podríamos decir, oye, aquí pasó algo que hizo que hubiese una falla. Entonces nosotros podríamos ir quizá a ese comité específico, podríamos revisar ese merge, o podríamos empezar a ver que este cambio de acá viene desde este punto. Entonces podríamos empezar a estudiar qué fue lo que pasó. Entonces nos permite hacer trazabilidad. Y después vimos que ahora hay como varias etapas que teníamos que ir siguiendo. Teníamos que tener un proceso, teníamos que identificar qué cosas íbamos a versionar, después teníamos que hacer auditoría de las cosas que versionábamos, etc. ¿Ya? También vimos que habían componentes, elementos del proceso, elementos de construcción y elementos humanos. Por ejemplo, estamos nosotros, que somos los que llevan dentro del proceso, está la herramienta con la cual nosotros nos vamos a basar para poder hacer el tema del versionamiento. ¿Ya? Hay cosas que nosotros vamos a tener que seguir un proceso para llevarlo adelante, vamos a tener que ver cosas que nosotros vamos a tener que hacer, cosas que la herramienta nos va a ayudar, nos va a dar la facilidad quizás de poder conectarnos con otras herramientas. ¿Ya? Podemos trabajar con GitLab y puedo conectarlo al Sonar, ¿ya? Y eso nos permite, por ejemplo, aplicar ciertas reglas, etcétera, ¿ya? Entonces nosotros podemos ir como agregándole como un poquito más de estructura al tema del versionamiento, no solamente subir cambios, sino que podemos, por ejemplo, agregar un pipeline, y ese pipeline, que es lo que haga, va a ir a correr el código en el Sonar, para poder, por ejemplo, ver la tasa el porcentaje de código duplicado. Podemos agregarle reglas, ¿ya? No podemos subir a la master algo que supere, no sé, el 15% de código duplicado, ¿ya? La persona que está desarrollando va a poder ver las métricas asociadas quizá a lo que le está subiendo y tenéis que hacer
no sé, los cambios para reducir el código duplicado o empezar a bajar la deuda técnica, ¿ya? Entonces, ese proceso se vuelve un poquito más complejo, ¿ya? Pero también como se va como enriqueciendo un poco, no solamente el tema del versionamiento, sino que se puede ir complementando, ¿ya? Entonces, una de las cosas que habíamos acá, decíamos que era como muy parecido al tema de la base de datos, pero una base de datos así como con esteroides, que tenía como más cosas, ¿ya? Bueno, apoyar el tema de las funciones del versionamiento, pues esa es la gracia de la herramienta, integración con otra herramienta, ejemplo el Sonar, regla específica, no sé, porcentaje de código duplicado, el tema de la duda técnica, etcétera, ¿ya? Entonces podríamos ir como, eh, pues yo decía, le voy agregando como más cositas al proceso, lo cual lo iba haciendo como un poquito más robusto, pero eso también se paga un poco porque se vuelve más, por ejemplo, para alguien que es del equipo de desarrollo, va a tener que estar atento a más cosas. Por ejemplo, nosotros podríamos mirar un pipeline y parte de ese pipeline podría ser el revisar pruebas automatizadas, ¿ya? Y si no pasa las pruebas, yo no puedo subir a la máster. Pero eso no es mágico, eso requiere un esfuerzo detrás. Requiere que, por ejemplo, configurar ese pipeline, requiere que alguien haga las pruebas, eh, se requiere que también las personas que desarrollamos sigamos el proceso, etcétera, ¿ya? Etcétera. ¿Ya? Alguien podría ir y perfectamente borrar un montón de pasos del pipeline y que al final solamente se preocupe que compile y nada más. ¿Mm? Entonces, requiere también como del esfuerzo de nosotros, equipo de desarrollo, para que las cosas vayan funcionando. Pero eso se traduce en tiempo, se traduce en el proceso también un poquito más rígido, un poquito más exigente. Entonces ahí, como lo que hablábamos el semestre pasado, el tema de los trade-offs. Ya hay que ir viendo un poco, como balanceando un poco las cosas. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas o cuáles son las gracias de las características a las cuales nosotros nos apoyamos? ¿Ya? Versiones, trace de dependencias, trace de requisitos, gestión de la configuración, auditoría. ¿Ya? Entonces, si yo me adelanto un poco, nosotros podemos ir viendo acá, podemos ir como trazando los cambios en el tiempo. ¿Ya? Podemos ir viendo el detalle de los cambios, podemos ir haciendo auditoría respecto a los cambios, qué commit, ¿ya? ¿Cuándo fue? ¿Quién lo hizo? ¿De dónde viene? ¿Ya? ¿Pasó los pasos del pipeline? Sí. ¿Qué fue lo que cambió? Nos cambió un archivo, agregó 15 líneas y borró 0. ¿Ya? ¿Qué fue lo que agregó? Lo puedo revisar acá. No sé si se nota que ahí tiene como unos más al lado. En este caso, por ejemplo, yo puedo decir, se modificó el controlador de solicitud y se agregaron, por ejemplo, este nuevo método POST, etcétera. ¿Ya? Entonces nosotros podemos ir haciendo auditoría, podemos ir revisando el detalle de los cambios, podemos ir haciendo consulta, etcétera. ¿Ya? Podemos ir viendo la historia. En este caso de acá, esto es código. ¿Ya? Si se fijan, es un controlador. Entonces, si se acuerdan del concepto de controlador, ¿ya? Pero esto es como el código de un controlador en otro lenguaje, distinto al que ustedes trabajan. Y aquí nosotros vamos viendo la historia de un elemento que se versionó, que no es código propiamente tal, sino que es un archivo que permite, si se acuerdan lo que yo les decía ayer, como documentar las bases de datos. Este archivo permite documentar la base de datos. Y nosotros vamos viendo los cambios que se fueron haciendo a ese archivo en la base de datos. Entonces nosotros podemos ir viendo la historia. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, una modificación de la documentación de la base de datos iba asociada a la corrección del bug. Entonces ahí nosotros como que no es un artefacto de código, pero nosotros por temas quizás de proceso lo modificamos. Entonces ya nos permite tener como una pista un poco de cuáles fueron los cambios que fueron ocurriendo. ¿Ya? Y eso va complementando y nos va permitiendo hacer como una mejor inspección en caso de que hubiese algún problema. Entonces, acuérdense que no era solo código, y eso se veía acá. Nosotros podríamos versionar varias cosas. El código es una de las cosas que nosotros podemos versionar, que está aquí, código fuente. Pero hay otras cosas más que nosotros podemos versionar. Dice instrucciones de construcción del sistema, casos de prueba, casos de uso o historias de usuario, modelos, diagramas de arquitectura o documentos de arquitectura, etc. Podemos ir versionando varias cosas. ¿Ya? No vamos a versionar todo lo que aquí aparece, ¿ya? Porque puede que mi proyecto no utilice algunos artefactos, nosotros por proceso no utilicemos algunos artefactos que ahí aparecen, o puede porque simplemente no es útil versionar algunos elementos. Pero la gracia es que nosotros vamos a ir versionando aquellas cosas que reporten como utilidad al desarrollo del proyecto. Por eso yo les decía que, por ejemplo, hay personas que deciden no versionar los parches a la base de datos, no guardar un historial
los distintos parches que se han ido aplicando en una base de datos. Solamente aplicar los parches directamente y tratar la base de datos como si fuera algo anexo. Otro, como en mi caso personal, yo prefiero versionar los parches de respecto a la base de datos porque al menos puedo tener una historia, la puedo reconstruir y puedo saber en qué momento quizá algún error se produce por temas de estructura de la base de datos y no exactamente por temas de codificación. Pero personal, en mi experiencia, hay muchos temas que pasaban más por la base de datos que por la codificación. Entonces, yo soy por lo menos de los que prefería que se versionaran los parches. Hay otras personas que no le ven la importancia de versionar los parches. Y esas son decisiones que van también tomando los equipos. ¿Ya? Y a usted, evidentemente, en algún momento quizás también les pase que van a tener que tomar ese tipo de decisiones. Y eso es un poquito de lo que estamos hablando ahora. Tenemos que ver qué cosas nosotros vamos a versionar. Puede ser la especificación entera, podría ser la sección de una especificación, podrían ser los casos de prueba, puede ser un módulo específico, puede que un módulo quede fuera del versionamiento, etcétera, ¿ya? Pero son decisiones que nosotros vamos tomando. Ahora, ¿qué pasa con eso? La imagen no es muy clarita la que aparece acá, pero básicamente lo que dice es que una vez las cosas están como versionadas, nosotros las podemos extraer, por decirlo así, y le vamos haciendo cambios. Como nosotros tuviésemos nuestro archivo, nuestro código, le hacemos cambios, una vez que esos cambios están ok, se vuelven a versionar, se crea una nueva versión y se van como almacenando. Es un poquito la idea. Pero nosotros elegimos qué cosas versionar. Si se recuerdan un poco del ejemplo de ayer, yo podría querer versionar, por ejemplo, los correos que a mí me llegan. Sería una buena idea versionar los correos que a mí me llegan. No. Depende del caso, ¿cierto? Alguien puede decir, oh, no sé, para mí es súper importante quizás ver este correo que quede asociado a algún documento. Podría ser, va a depender del caso. La general puede que no. Alguien puede decir, oye, yo quiero versionar la hoja de asistencia, los registros de entrada y salida de los miembros del equipo. Hay distintos intereses también, etcétera. ¿Ya? Entonces ahí son cosas que van a ir pasando. ¿Ah? Pero todo va a depender del contexto donde estamos, del proyecto donde estamos y sobre todo de la utilidad que nos reporte. No vamos a versionar cosas por versionar. La idea es que esto tiene un costo. ¿Ya? La idea es que nosotros lo utilicemos. Como todas las cosas que hemos visto, tiene que sernos de utilidad. Tiene que reportarnos una ganancia dentro de nuestro proceso. No lo vamos a hacer por hacer. ¿Ya? Lo mismo que pasa con la documentación. No, la idea no es hacer documentación por hacer documentación. La idea es hacer documentación que apoye el proceso de desarrollo, ¿ya? Perdón. Entonces, lo que en la práctica nosotros, o algo que nos puede ayudar, es como qué cosas nosotros necesitamos responder. Los elementos que nosotros, el discreto de una configuración de software, qué cosas vamos nosotros a ir como versionando. ¿Cómo las vamos a gestionar? Nos podemos apoyar de una herramienta, pero insisto, las herramientas no son mágicas, entonces nosotros vamos a tener que utilizar esa herramienta de alguna forma. ¿Ya? Si bien la herramienta nos propone formas de hacerlo, pueden haber más de un camino a seguir. Entonces nosotros igual tenemos que, como equipo, si dirigimos un camino, comprometernos con ese camino y seguir esa forma de hacer las cosas. ¿Ya? Esto es importante, cómo controla una organización los cambios antes y después de que el software se libere a un cliente. Una cosa es cómo es el proceso de desarrollo, pero imagínense que nosotros liberamos una versión o liberamos el sistema a nuestro cliente y entramos en un proceso de marcha blanca. ¿Ah? En este proceso de marcha blanca pueden ocurrir errores, ¿cierto? Puede haber como alguna incidencia que se nos reporte, etc. Pero nosotros vamos a tener que también ver cosas que son incidencias que tenemos que resolver. Y por lo tanto nosotros tenemos que como modificar el software para incluir esa corrección. Pero también se nos van a ir reportando cosas que vayan a ser, por ejemplo, cambios de requerimiento. ¿Ya? Y también los cambios de requerimiento se tienen que analizar para ver si es que se van a incorporar o no, dependiendo del costo, etc. ¿Ya? Entonces, ahí nos sirven varias cosas. Nos sirven, por ejemplo, tener versionado también la documentación, la historia de usuario, para saber si efectivamente son incidencias, si efectivamente es un bug, o si, por otro lado, es un cambio de requerimiento. ¿Ya? Dice, la responsabilidad de aprobar y clasificar los cambios solicitados. Si nos llega, por ejemplo, un cambio de requerimiento, alguien va a tener que tomar la decisión si es que se toma o no, en base, por ejemplo, a un análisis de impacto del cambio de requerimiento. Si el cambio de requerimiento implica hacer una modificación que
te podría eventualmente botar la mitad del sistema, lo más probable es que quizás no se haga, pero ahí va a depender un poquito. Mecanismos que se usa para informar a otros acerca de cambios que se hicieron. Ya, una cosa es que yo puedo decir, ya, se va a cambiar la documentación porque hubo un cambio de requerimiento, se va a hacer algún cambio y no le aviso a nadie, y el cambio queda ahí, nadie se enteró. Si alguien hace un cambio en la documentación, los demás se tienen que enterar, tiene que haber un proceso detrás para que otras personas tomen y ejecuten ese cambio o se enteren del cambio. ¿Mm? Es como si alguien hiciera un cambio en el código y no le avisa a nadie. Yo no me voy a traer quizás los cambios de otra persona, o esos cambios van a quedar ahí. Y eso puede pasar. Hay mucha gente que de repente corrige algo y lo deja en una rama y esa rama quedó ahí, abandonada y nadie se acordó de esa rama y la rama quedó ahí con la corrección del problema. Y después nuevamente vuelve a ocurrir. ¿Por qué? Porque nunca se llevó, por ejemplo, en la línea base. Esas cosas pueden ocurrir. Entonces nosotros necesitamos un poquito de orden. Ahora, ¿por qué es tan importante el tema del cambio? Generalmente porque dice, una pequeña perturbación en el código puede crear una gran falla en el producto. Y eso es verdad. Y yo les comentaba ayer, por ejemplo, un caso de que yo trabajé en un sistema y un cambio bien pequeñito, un cambio muy pequeño que técnicamente se arreglaba haciendo una pequeña modificación en la base de datos. Ya, así como un paréntesis, ¿ustedes conocen el concepto de null en las bases de datos? ¿De ¿Cómo qué, se llama? profe? Del null. Voy a poner por chat. El null. Esto. Null. Ah, sí, po. Como que es complicado ocuparlo porque si se deja como una columna con null puede significar distintas cosas ¿Cierto? y El eso. null en la práctica es ausencia de valor. No es un valor en sí mismo, es significa ausencia de un valor. ¿Ya? Por ejemplo, yo soy como súper obsesivo, por decirlo así, en temas de la base de datos cuando son relacionales, de evitar lo más posible el tema de los nulos. ¿Por qué? Porque he tenido muchos problemas con el tema de nulos, ¿ya? Entonces, generalmente, una recomendación que nosotros teníamos, o una regla que nosotros teníamos en el sistema, era evitar los valores nulos, sobre todo cuando sean datos paramétricos. ¿Ya? Por ejemplo, un dato paramétrico es cuando yo tengo un tipo, y tengo 5 tipos, entonces el tipo puede ser alguno de ellos, y uno agrega como valores lógicos. Por ejemplo, no se informó o no aplica, ¿ya? Pero no dejarlos nulos, porque eso genera hartos problemas, ¿ya? Y un miembro del equipo creó un formulario que tenía valores paramétricos, y para guardar el valor paramétrico, él como que dijo que no está ni ahí, o sea, dijo, no, en su momento dijo, no estoy ni ahí, yo dejarlo nulo, ¿ya? Entonces el formulario funcionaba súper bien. La primera vez que yo entraba, ¿qué hacía el sistema? Iba, no habían datos guardados, por lo tanto dibujaba la pantalla sin cargar nada a la base de datos, ¿ya? Entonces ahí funcionaba súper bien. Y de hecho se probó así todas las veces. Se entregó al cliente, todo el... Después cuando volvió, bueno, ahí hay varias fallas del proceso en realidad, pero después se reportó un error. ¿Cuál era el error? Que cuando ese formulario se guardaba como en la mitad, porque uno podía guardarlo en cualquier momento sin completar los datos, y yo específicamente no dejaba un valor guardado en esa lista de un valor paramétrico, luego el formulario se caía. ¿Por qué? Porque a nivel de código, el valor nulo no se escribe, los enteros no pueden ser nulos, ¿ya? De partida, tienen un valor. Como se trataba de leer un valor que era nulo, no se podía asociar a un valor entero y se caía, ¿ya? Y eso generó un problema grande, ¿ya? Y la corrección era súper, súper chiquitita. Era como decir que el campo no fuera null y agregarle un valor por omisión, o por código hacer que el valor entero fuera anulable. Aquí, por ejemplo, en el caso de C# era agregando un signo de interrogación al lado. Y con eso se corregía todo. Era un cambio pequeñito, pero eso explotó de tal forma que se volvió casi como una incidencia grave que había que resolver, así como ahora ya, porque lo estaba ocupando el cliente, ¿ya? Entonces, yo digo, eso es verdad. Una, dice, pequeña perturbación en el código puede crear una gran falla en el producto. Algo tan chiquitito como cambiar que un dato fuera anulable o no, tan pequeño como eso, pudo generar un caos, ¿ya? Generó un problema, ¿ya? De gestión, un problema de administración, etcétera. Fue problemático, ¿ya? Entonces, esas cosas pasan, de verdad. ¿Mm? Y aquí dice bueno, esto lo dice el profesor Hernán Astudillo, que es el profesor responsable de asignatura, un desarrollo del software sería banal si no fuera por las dependencias, ¿ya? En la práctica, los grandes sistemas de software
nosotros vamos a trabajar con varios componentes. Y hacer que esos componentes hablen entre sí ya es problemático. Entonces, ¿cómo más o menos se organiza este proceso? ¿O cuál es más o menos la idea? Tenemos que identificar qué cosas vamos a versionar, lo que hablamos recién. ¿Vamos a versionar o no versionar el código? Lo más probable es que lo versionemos o no, el código. Sí, Sí, a ver ¿cierto? si no hay código. Lo más probable y casi una certeza, ¿cierto? Que vamos a versionar el código. Vamos a versionar los parches, tal vez sí, tal vez no. Vamos a versionar, por ejemplo, la documentación, toda la documentación, alguna parte de esa documentación, etc. Ahí vamos a tener que ir tomando decisiones. Vamos a tener que poder tener un repositorio para poder guardar esa información. ¿Ya? Puede que sea uno, puede que sea más de uno. A lo mejor vamos a tener un repositorio para todo el tema de los que son códigos y vamos a tener otro repositorio para todo el tema que son documentos. Ahí va a depender. Pero la idea es que nosotros lo podamos administrar, lo podamos ver, no sea útil en el fondo. ¿Ya? No me sirve tener una herramienta que después yo no sepa cómo interpretar ni cómo leer. Es un poquito la idea. Cuando se habla de auditoría es como que yo necesito ser capaz de ver algunas cosas. Por ejemplo, si se incorporaron o no cambios. Por ejemplo, si yo vuelvo acá, por ejemplo, me devolví esto. Aquí puedo ver si cuándo se incorporaron cambios, quién incorporó los cambios, si se están incorporando o no. ¿Ya? Son cosas que yo necesito ser capaces de responder. Se lleva a cabo, bueno, la revisión técnica para evaluar exactitud. Ahí depende, quizás a lo mejor vamos a tener pruebas automatizadas, vamos a tener, yo cuando quiero hacer un merge, a otra persona va a tener que aprobar el merge que yo estoy haciendo, significa que otra persona va a revisar los cambios que yo quiero poner, ¿ya? Entonces, el proceso me va a obligar y la herramienta va a tener esa opción de que alguien va a tener que revisarlo antes de poder mergear, ¿ya? Que también es una opción que está disponible. Se resaltó el cambio, mira, si por ejemplo lo vemos acá, aquí se resaltan los cambios, si yo voy a ver específicamente uno de los elementos que estoy agregando, se resalta el cambio que estoy haciendo. ¿Ya? Este es el cambio que estoy haciendo, entonces alguien podría revisarlo. Y así, etcétera. ¿Ya? Y podemos hacer como X reportes. ¿Qué ocurrió? ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo ocurrió? ¿Qué más se verá afectado? Eso ya es más difícil, pero podemos ver rápidamente qué cambio se hizo, quién fue el que lo hizo, por ejemplo acá, qué cambio se hizo, cuándo se hizo, quién lo hizo, y se pueden responder esas cosas. Eso es un poquito la idea. Y aquí hay como puedo decir así como un ejemplo de cuál es el proceso del paso a paso que se sigue. Lo que recién hablamos, qué cosas vamos a versionar. Evitar gestionar la configuración de elementos que no importa. ¿Ya? Ahí, pero insisto, ahí depende un poco del contexto. ¿Ya? Y un poco lo que dice antes, no hay como una receta mágica que te diga esto sí, esto no. Va a depender del contexto, va a depender del proyecto, va a depender del equipo. Esto depende mucho también de las personas, ¿ya? Código fuente, casos de prueba, definición de requisitos. Código fuente, lo más probable que sí. Digamos que siempre sí, porque si no, no tendría mucho sentido, sobre todo para nuestra disciplina. ¿Ya? La línea base, ¿ya? Esta es como nuestra guía, la que vamos a seguir, ¿ya? Entonces, esa línea base es como la que nos va a guiar. Nosotros vamos a tener que haciéndole cambios a esa línea base, ¿ya? A través, por ejemplo, de un merge request, a través de ese merge request tiene que cumplir quizás ciertas reglas, etc. Si lo vimos desde el punto de vista del código. La aprobación de un par, a lo mejor yo no puedo hacer un par dentro del equipo va a tener que revisarlo para poder darme la aprobación para yo poder hacer cambios en la línea base. La línea base puede ser, por ejemplo, el proyecto base, proyecto de arquitectura con un ejemplo, y esa es la línea base con la cual vamos a seguir, y luego se van incluyendo los cambios, ¿ya? Cumpliendo ciertas reglas. La línea base puede ser un sistema ya construido. Supongamos que el proyecto se trata de hacer modificaciones a un proyecto que ya está construido, por lo tanto a nosotros nos va a llegar cierta estructura de proyecto y esa es la línea base sobre la cual vamos a ir modificando, pero la lógica es la misma. ¿Ya? Eso es un poquito la idea. Puede sí, facilitar la construcción de varias versiones, definir y determinar mecanismos de gestionar varias versiones. ¿Ya? Eso es como nosotros nos vamos a ir organizando. Bueno, configuración del control.
un poquito lo que hemos también como ido hablando ahora, van a haber mecanismos que nos van a permitir asegurar, por ejemplo, el par, el sonar nos podría ayudar, por ejemplo, para no permitir o agregar partes del proceso del pipeline que no permita cuando no se cumplen ciertas métricas, etcétera. ¿Ya? Para, por ejemplo, no hacer un cambio en esa línea base si es que el porcentaje de deuda técnica aumentó. ¿Ya? O a lo mejor si yo me baso en un proyecto, a lo mejor ese proyecto ya viene con cierto nivel de deuda técnica y con código replicado. Entonces yo no voy a permitir el poder superar sobre de ese nivel cierto porcentaje o no aumentarlo durante el tiempo. Y ahí también se tiene que gestionar un poco porque muchas veces, no sé, pues se incluye una librería externa y esa librería externa tiene código duplicado. Puede pasar. Y si tú la incluyes dentro del análisis del sonar, te van a subir. Entonces uno tiene que excluirla. Y ahí se tiene que ir como jugando un poco. ¿No? Bueno, y estas son las cosas que nosotros vamos haciendo siempre, que fueron las que fuimos viendo acá. ¿Ya? ¿Quién hizo el cambio? ¿Cuándo hizo el cambio? ¿Qué fue lo que se cambió? Etcétera. ¿Ya? Que básicamente va a ser ya, como el tema de la auditoría y la revisión, que es lo que nosotros vamos haciendo. No hay como que auditoría y revisión, no es como buscar así como, ¿quién hizo esto? ¿Por qué es el culpable? No, no se refiere a eso, pero es más o menos tener la idea del historial de los cambios que se van haciendo. Si yo sé que después de traerme los cambios que hizo X miembro del equipo, empezó a ocurrir una falla, no es que X miembro del equipo tenga la culpa, es que a lo mejor lo que hizo, tengo que entender que hizo X para saber en qué está afectando. Es un poco la idea. ¿Mm? La idea que como revisando o viendo eh, otras cosas también, por ejemplo, podemos que estemos usando la herramienta, pero puede que estemos usando la herramienta mal. Entonces, igual es bueno que alguien esté iniciando así como ojo respecto a si estamos utilizando las cosas bien, si está funcionando bien, si estamos siguiendo el proceso, etcétera. ¿Ya? Entonces, alguien puede que de repente le eche una miradita viendo, oye, ¿saben qué? Están sacando ramas como locos, pero nadie se está llevando a las cosas a la línea base. O se pusieron a trabajar todo en una rama que no es la línea base. Esas cosas también pueden pasar. Y alguien tiene que estar atento y poniendo ojo que esas cosas no se normalicen. ¿Ya? Y aquí hay algunos conceptos. Dice gestión de entregas, asegurar que la gestión de versiones y las herramientas son aplicadas correctamente. ¿Ya? Lo que hablamos recién. Gestión de versiones, asegurar que el versionamiento es aplicado correctamente. Es decir, que el proceso de hacerlo se haga bien. Y el otro ve que el proceso global se haga bien. ¿Ya? Entonces, versionamiento es identificación de distintas versiones del sistema de software. ¿Ya? Nosotros le vamos poniendo como nombre a mis versiones. La típica, la versión 1.1, la 1.1a, la 1.1b, etc. ¿Ya? La versión es esa instancia. La variante, ¿ya? Dice instancia del sistema que se identifica funcionalmente, perdón, que es idéntica funcionalmente, pero distinta no funcionalmente a otra instancia. Por ejemplo, dice metadata. Funcionalmente hace lo mismo, pero hay algún cambio que hace que sea una variante. ¿Ya? Cambio la versión es una modificación, ¿ya? Que es funcionalmente distinta. Por ejemplo, le agregué una funcionalidad, modifiqué una funcionalidad que hace que sea una nueva versión. La variante van a funcionar idénticamente, pero a lo mejor modifiqué temas de, no sé, la documentación asociada a tal cosa, los comentarios de cierto elemento, ¿ya? Temas de configuración que no revierten cambios funcionales, etcétera. ¿Ya? Que es lo que se ve un poquito acá. Aquí me adelanto un poquito, pero si se fijan, estas son versiones. ¿Ya? Son modificaciones en funcionalidad. Estas son variantes. Funcionalmente son idénticas. ¿Ya? Entonces yo puedo tener una variante que luego esa variante tenga una versión. ¿Ya? Y un cambio en lo que respecta a la funcionalidad de la variante de esa versión. Suena como raro, pero es más o menos así como se lee. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo voy nombrando esto? Uno puede ser a través de enumeración de versiones. ¿Ya? Aquí nombre en base a la derivación lineal. Tengo la versión 1.0. ¿Cuál le siguió? La versión 1.1. Y la versión 1.1 tiene una variante, la versión 1.b. ¿Ya? Ahora, la 1.1b tiene una nueva versión, la 1.11. ¿Ya? Y la versión 1.1 tiene otra versión, la versión 1.2. ¿Ya? Esa no tiene variantes, pero sí tiene
versiones, ¿ya? Tiene versión, y esa es una variante, ¿ya? Recuerden esa definición de ahí. Variante y versión. Es sutil, pero profunda la diferencia, ¿ya? Otra forma de nombrar las cosas son por atributos o por cambios, ¿ya? No, esto es como lo que uno más, así como que tendría en mente, ¿ya? Pero, por ejemplo, dice, por atributo dice, una versión tiene asociado un conjunto de atributos, versión más reciente que usa tal cosa, ¿ya? Y lo dice por cambios, registra versiones y los cambios hechos para crearlas. Es como raro porque uno no lo tiene muy, como asume uno está como familiarizado con este esquema, pero supongamos que yo quisiese registrar las versiones diciendo exactamente qué fue lo que yo hice. Por ejemplo, eh, si yo creo un tag, en vez de ponerle como numeración al tag, le pongo al tag las cosas que yo hice. Supongamos, se actualizó el registro de usuarios en el sistema. Y ese fuera el nombre de mi versión. En vez de decirle, vamos a hacer la versión 1.0, ahora va a tener la 1.1, entonces no, voy a tener la versión, se agregaron nuevas formas de utilizar el registro de usuarios. ¿Ya? Esa es otra forma de poder hacerlo. Generalmente, cuando uno agrega los tags en el sistema, que generalmente el tag es como una entrega importante al cliente, generalmente uno le pone números. ¿Ya? Alguna herramienta tú puedes crear el tag y al tag le puedes agregar como comentario, donde tú harías estas partes de acá. ¿Ya? Otra alternativa es que se utilice para el nombre de la versión propiamente tal. Pero ahí depende también un poco de cuál es la forma en que el equipo lo va a seguir. Yo insisto que para mí lo más usual es esto. Y esto de acá viene a ser como el complemento que uno le agrega al versionamiento por números. Pero podría hacerse de alguna otra técnica. Ya, pero yo insisto que para mí lo más usual, o lo que yo he usado siempre es esto. Bueno, y hay otras cositas que son como importantes, por ejemplo, dice que existen estándares. ¿Ya? Generalmente hay gente que se dedica a hacer como a definir el proceso, a definir cómo se tendría que seguir esto, y existen varios estándares que uno podría seguir. ¿Ya? Y a su vez también existen como herramientas. Aquí están como algunas de las herramientas que uno puede utilizar. ¿Ya? Las más populares son las que acá aparecen. Git, el GitLab, el GitHub. Existen herramientas como SVN. No sé si alguno de ustedes ha escuchado de SVN. SVN también es una forma de poder versionar, pero es como distinta al tema del Git, tiene como otra lógica. Por ejemplo, existen otras herramientas como Team Foundation Observer. No sé si alguna vez han escuchado del famoso TFS o Team Foundation Observer. Ya, esa también es otra forma de poder ir versionando los códigos. También tiene como una lógica parecida, o se puede configurar de forma distinta. El TFS uno lo puede configurar para que varios usuarios modifiquen un archivo a la vez, tipo Git, ¿ya? O uno puede configurar el TFS como que uno toma un documento y no lo libera hasta que esté listo. Es como, eh, yo quiero modificar esta vista, entonces yo me traigo el archivo de esta vista, y una vez que yo lo empiezo a modificar, es como que lo calé. ¿Ya? Y como lo tengo calado, nadie más lo puede utilizar. Esa es una forma de configurarlo. ¿Ya? Yo trabajé con unos clientes que ellos trabajan de esa forma, entonces cuando nosotros queríamos modificar algo, es como que nosotros lo dejábamos tomado y nadie más lo podía utilizar hasta que nosotros lo liberáramos. ¿Ya? El Git tiene una lógica distinta, pues el Git, todos podríamos intervenir en el mismo archivo, ¿cierto? No sé si han trabajado con Git, pero en el Git todos podríamos intervenir en el mismo archivo. El problema es que nosotros no vamos a... Luego, por ejemplo, alguien va a tener que subir sus cambios. Lo lógico sería que alguien subiera sus cambios, yo los bajo, ¿ya? Los integro en mi rama, verifico que funcione y luego subo los míos, ¿ya? Porque si no, pues se llama tener choques, ¿ya? Y de hecho, muchas veces cuando uno tiene choques, el Git te va a decir que hay un problema, ¿ya? Hay como una inconsistencia y te la va a dejar marcada y que tú la tienes que resolver, ¿ya? Y eso es como un poquito el tema, vamos a terminar como un poquito antes la clase, ¿ya? Pero como volviendo al principio, la diferencia es entre versionar y liberar, ¿ya? Aquí dice como colaborar y publicar. Colaborar es como trabajar en todos los mismos artefactos y publicar es entregar el artefacto, ¿ya? Nosotros vamos a trabajar de forma colaborativa, todos modificando, por ejemplo, el sistema. Ustedes en su grupo de trabajo van a colaborar, todos haciendo cambios y en necesidad de hacer cambios, puede que todos modifiquen el mismo archivo, etcétera.
pero llega un momento en que ustedes van a tener que entregar eso, ¿cierto? Van a tener que hacer publicaciones, ¿ya? Van a tener que entregar, espero, una versión estable en algún momento de su sistema. ¿Mm? Solo que una entrega de versiones estables. También trabaja un poquito para la entrega, publica una versión estable y después sigue haciendo modificaciones, ¿ya? Eso es un poquito la idea. ¿Mm? Entonces dice, permite gestionar la evolución del sistema, ¿ya? No solamente permitir hacer cambios, sino que poder ordenar el cómo hacer cambios. Si no ordenamos los cambios generan caos, ¿ya? Bueno, dice, bueno, la actividad que fuimos viendo no solamente basta con decir voy a guardar versiones y que Dios me ayude cómo se hace. No, tenemos que elegir qué cosas vamos a versionar, cómo lo vamos a hacer, tenemos que configurar las herramientas, tenemos que seguir ciertos procesos, etcétera, ¿ya? Y ahí vimos que se nombraron, aunque no vimos en detalle, algunos estándares. ¿Mm? ¿Alguna duda, alguna consulta al respecto? Profesor, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Sí? Con respecto al versionamiento, ¿ese versionamiento también implica a las versiones post implementación? Es decir, luego de que se entrega al cliente y se recibe una solicitud de cambio extra, ¿se maneja como un nuevo proyecto de mantenimiento o se maneja con el mismo proyecto de desarrollo, con el mismo plan de gestión de la configuración del desarrollo? Ahí depende un poco de cómo eh, lo haga, no sé, cómo se organice la organización, por decirlo así ya. Puede que ese mismo proyecto se tome y de repente tienen como, algunos tienen como áreas de soporte. Entonces, como está el área de desarrollo, terminó el proyecto, se entregó, luego toma este proyecto y se lo pasa, por ejemplo, al área de desarrollo, o sea, al área de soporte. La línea base del área de soporte, ¿cuál sería? La versión del proyecto entregado. Y sobre él sigue la misma lógica. ¿Ya? Esa es como una forma, de repente como que yo lo tomo y puede decirse que partió otro proyecto para soporte. Entonces, la línea base, ¿cuál es? Lo que yo entregué, o lo último que yo entregué. Y de ahí parte nueva en la lógica de versionamiento, etcétera. Otra forma es que generalmente dice, ya, este proyecto tiene, no sé, 6 meses de garantía, entonces el mismo equipo de desarrollo se va a encargar de hacer el soporte durante esos 6 meses. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasaría? Que quería llegar a una imagen y no la encontré. Lo que pasaría sería algo como esto. Entonces, nosotros ya hicimos nuestra entrega y a lo mejor van a ir apareciendo fix o incidencias o cambios de requerimiento. Entonces, nosotros los vamos a ir sacando, los vamos a ir trabajando y los vamos a ir integrando. Y vamos a ir publicando nuevas versiones o vamos a ir entregando nuevas versiones del software a medida que se van haciendo esos cambios. Entonces, puede que se continúe dentro como del mismo proyecto o se le entregue como el área de soporte. ¿Ya? Pero en la práctica, si uno lo piensa bien, es como si se lo entrega el soporte, es como que yo corté y partí de ahí, ¿ya? O seguí la misma historia. Pero eso es más que como un tema como, para mí es como más administrativo. En la práctica sigue la misma idea de que nosotros, por ejemplo, si hacemos un fix, lo más probable es que saquemos una ramita para poder trabajar ese fix y luego lo vayamos agregando a la rama principal para poder hacer como una nueva entrega o un nuevo requerimiento. ¿Mm? ¿Sí? Sí, profesor, ¿y hay alguien en específico, un rol dentro de la empresa que sea el que se encargue de todo el planeamiento de la gestión de la configuración? Depende un poco. La empresa de repente tienen como temas que son como de procesos, ¿ya? Y hay personas, y depende un poco también del tamaño de la organización. A lo mejor en empresas más chicas uno no lo va a encontrar. En empresas más grandes debería tenderse a que hayan personas que se van a encargar de llevar adelante temas como de definir procesos. Y dentro de definir esos procesos va a estar, por ejemplo, la definición de cuál es la herramienta que vamos a utilizar, qué tipo de herramienta, bueno, la herramienta, qué cosas va a tener esa herramienta, qué pasos se van a seguir. Por ejemplo, se puede definir dentro del proceso que tiene que haber un par que autorice el que tú hagas un merge. Va a haber como definición, así como estas son las cosas que vamos a seguir a nivel de proceso, pero después también hay otra área que a lo mejor, o un área más de infraestructura que se va a encargar, por ejemplo, de tener la herramienta disponible, ¿ya? Y después pueden recaer más roles como más como asociados al equipo o
un poquito a nivel entre el equipo y el área de infraestructura que se va a encargar, por ejemplo, de configurar el repositorio, de configurar esas reglas, de definir el tema de la revisión de los pares, de configurar un pipeline que verifique, por ejemplo, el nivel de deuda técnica a través del sonar, etcétera. ¿Ya? Hay un tema de procesos, hay un tema de implementación, que ahí puede ser como un poco más del área de infraestructura. Después, si uno va extendiendo un poco esto, a lo mejor no solamente es el tema de poder subir versiones, sino que también, por ejemplo, el pipeline puede incluir procesos de despliegue continuo, ¿ya? Ya, bueno, el Git no hay un poco para integración continua, después poner un tema de despliegue continuo. Entonces, no es que haya como una única persona encargada de, sino que en realidad en la práctica son distintos esfuerzos de distintas áreas, por decirlo así, que van logrando que esto se eche a andar. En la parte como más administrativa de definiciones, generalmente hay un área de procesos, un equipo o una persona, cuando la empresa es más chica, que se encarga de ese proceso. Y luego más de una persona que se va a encargar de que ese proceso viva. Porque al final el proceso necesita de las personas para que viva. Entonces en ese sentido va a haber un área de infraestructura, un área de, no sé, de quizás hay infraestructura con arquitectura, en el sentido quizás como transitando un poquito más el tema de DevOps para poder que esto viva, etc. Pero por ahí como que esto toma vida, por decirlo así, de esa forma. Ok, profesor, gracias. Pero en la parte, más que todo, porque entiendo que la gestión de la configuración también se documenta, ¿verdad? Sí. Claro, entonces esta documentación está a cargo, por eso, igual, de distintas áreas, o se encarga una sola área o una sola persona. Eso era lo que más o menos me Mira, es pregunto. que depende un poco, porque mira, por ejemplo, yo he trabajado en empresas que no son tan grandes, pero tampoco son tan chicas. Entonces, por ejemplo, el tema de la gestión de la configuración respecto, por ejemplo, a definir un pipeline, a poder ver los pasos, poder ver las reglas, estaba a cargo dentro de un área que podría decirse que es como entre infraestructura y arquitectura. Infraestructura y arquitectura se encargaba de poder hacer como ese tipo de definiciones que tú que indicas. Por ejemplo, eh, tener como una plantilla de pipeline para todos los proyectos. Esa plantilla de pipeline, ¿qué es lo que trae por detrás? ¿Cuál va a ser el proceso, por ejemplo, para poder generar una versión, para poder llevar las cosas al sonar, para poder corroborar las reglas correctas dentro del sonar, etcétera? ¿Ya? Hay otras partes que se encargan otras personas de gestionar propiamente, de definir el proceso e ir generando versiones de ese proceso. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, por donde yo trabajaba había un grupo de personas que trabajaba algo que se llama el CMMI y la ISO, no acuerdo el número, ¿ya? Entonces ellos se encargaban de definir el proceso, ¿ya? Pero otras personas se encargaban de poder generar el soporte como técnico respecto a la herramienta y la configuración de la herramienta para llevar adelante el proceso, ¿ya? No eran las mismas personas. Ahora, los esfuerzos de ambos grupos hacía que esto tuviese vida, ¿ya? No, las personas que definían el proceso necesitaban como de la parte más técnica para que alguien lo realizara, y las personas que lo realizaban necesitaban como esa guía más de proceso para poder saber qué hacer, ¿ya? No sé si entendí la pregunta o si es que la estoy respondiendo no con lo que acabo de decir. Sí, profesor, está bien, gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya, si están todo ok, ¿ya? Bueno, cualquier duda, consulta que les surja después me pueden enviar un correo, no hay ningún problema, ¿ya? Y eso, pues, así que les reitero, por favor, revisen el tema de los grupos para saber si está todo ok, para empezar como con la asignación de los tutores, ¿ya? Y ahí yo les voy a ir comunicando cómo va avanzando este tema. Cuando esté lista o definida ya la reunión con el cliente, se los voy a mandar todo por aula, voy a definir la reunión, etcétera. Así que para que estén siempre atentos al aula por cualquier cosa, ¿ya? Para que no la descuiden, por decirlo así. Y eso. No sé si no hay más dudas, más comentarios, dejamos la clase hasta aquí. ¿Ya? Que estén bien, cuídense y nos vemos la próxima semana. Vos, profe, que esté bien. Chau. Igual, chao, chao. Chao.